Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Vamos con la segunda parte del vídeo sobre revoluciones liberales y nacionalismos. En la primera parte estuvimos estudiando la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Cómo la americana influyó en la francesa por el gasto que hubo en el apoyo que dio el gobierno de Luis XVI a las colonias británicas en los estados de Norteamérica. Vamos a ver ahora qué es lo que ha ocurrido después de los hechos que estuvimos viendo de la Revolución Francesa. Nos quedamos en que se había formado un directorio y que ese directorio se había hecho un personaje que había ido surgiendo, que era Napoleón Bonaparte, con todo el poder. Bien, pues este Napoleón Bonaparte, lo tenéis aquí en la imagen, pues bueno, no era un tipo cualquiera, era bastante ególatra y tenía unas ansias de poder bastante grandes, no solamente de poder dentro de su nación, dentro de su país como era Francia, sino que también pretendía ampliar sus territorios, lo cual va a llevar a Europa a una época de conflictos y varias guerras bastante complejas. Bueno, pues vamos a ver la Europa de Napoleón. Como hemos visto en el anterior vídeo, al acabar, Napoleón consigue acaparar todo el poder. Y lo consigue como, pues prácticamente volviendo al antiguo régimen, porque aunque sí que va a haber una constitución, esa constitución no recoge la separación de poderes. Así que Napoleón tiene todo el poder. Primero, se proclama primer cónsul. Si recordáis, había 3 cónsules y Napoleón era solamente uno de ellos. Bueno, pues primero va a conseguir ser proclamado como el cónsul más importante y segundo, va a ser nombrado cónsul vitalicio. Lo que significa esto es que no voy a ser rey, voy a ser el cónsul más importante mientras viva. Vamos, en realidad es una especie de reinado, pero un poquito oculto. Más o menos algo parecido a lo que hizo en su momento en la antigua Roma Octavio Augusto. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que Napoleón sí que va a hacer alguna cosa buena, como va a ser intentar modernizar Francia. Para ello elaborará un código civil, es decir, las leyes van a estar escritas y van a ser iguales para todos mediante ese código civil. Teniendo en cuenta que los burgueses quieren llevar a cabo una serie de empresas que requieren mucho dinero, pues va a crear el Banco de Francia como apoyo a toda esta burguesía para que pueda llevar a cabo lo que estudiaremos en el siguiente tema, que es la revolución industrial. Bueno, pues se crea este Banco de Francia, que es un banco que no es privado, sino que pertenece al Estado. Y además intenta finalizar con los problemas que estaba habiendo entre la Francia revolucionaria y la Santa Sede, es decir, el Estado del Vaticano, es decir, el Papa, firmando un concordato con ellos, llegando a una serie de acuerdos que le permitan manejarse con una cierta tranquilidad. Una vez que logra esto, pues dice, me basta, me quedo yo aquí tan a gusto. Pues no, va a ser que no. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en el año 1804 nuestro querido Napoleón se proclama emperador. No solamente eso, sino que se va a coronar a sí mismo. Hasta el momento lo normal era que un emperador, un rey, fuese coronado por la Iglesia, dado que se decía que el poder del rey, el poder del emperador, venía desde Dios. En este caso no, en este caso lo que dice Napoleón es: soy emperador yo mismo, me echo a mí mismo, me corono a mí mismo. Ahí lo tenéis al bueno de Napoleón poniéndose la corona ante un montón de autoridades civiles y religiosas y con la emperatriz Josefina ahí arrodillada a sus pies. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Expansión. Cuando un rey, un emperador, un Napoleón cualquiera quiere hacerse importante, quiere que su estado crezca y por ello unas políticas de expansión territorial y, por supuesto, a costa de sus vecinos, lo cual nos va a llevar a una serie de problemas. Batallas. Una primera derrota gorda que va a tener, bueno, pues se va a juntar con España, van a juntar los dos sus flotas y en Trafalgar, que está al sur de Andalucía, pues se enfrentan con Inglaterra y son derrotados. En esta batalla lo que va a ocurrir, por ejemplo, es que Nelson, el almirante Nelson, logre la gloria, pero también la muerte. Si vais por Londres alguna vez, una de sus plazas más famosas es precisamente Trafalgar Square, conmemorando esta batalla. Y en el centro, encima de una enorme columna, se encuentra la escultura, la estatua del almirante Nelson. Pero a pesar de esta derrota, el hombre persevera y va a tener también una serie de victorias, por ejemplo, contra Austria en la batalla de Austerlitz o en Jena contra Prusia.
todo esto lo que hará es que tenga mucho poder. Y dado que no ha conseguido derrotar a Gran Bretaña en el campo de batalla, intentará crear un bloqueo comercial, es decir, conseguir que nadie comercie con Gran Bretaña, intentando ahogar su economía. Bueno, pues ¿qué va a ocurrir? Portugal no lo va a aceptar. Así que Napoleón decide invadir Portugal. Lógico y normal, ¿no? Pues si no haces lo que quiero, yo voy y te invado. Invade Portugal y de paso invade España. Pide permiso para que sus tropas atraviesen España de camino a Portugal y, pues bueno, ya que estaba de paso, pues dice, bueno, pues también me quedo con España. Este va a ser uno de sus grandes errores, ya que los políticos y los altos cargos que controlan el país, pues bueno, cederán bastante, pero el pueblo llano no. El pueblo llano odiaba a Francia y a los franceses y si están en manos de ellos no les va a gustar un pelo. Así que se va a producir una guerra de guerrillas que acabará siendo una guerra de batallas y acabarán echando a los franceses de territorio español, que es lo que se conoce como Guerra de la Independencia. Más adelante, Rusia decide comerciar con Gran Bretaña, rompiendo ese comercio que Napoleón quería. Y pues va a hacer lo mismo. Si había invadido Portugal, también intenta invadir Rusia en 1812, pero en este momento es derrotado. Napoleón intenta hacer una invasión muy rápida, pero no lo consigue y se le echa el invierno encima. El invierno ruso es increíblemente crudo y los soldados napoleónicos no iban pertrechados como para él. No llevaban ropajes, no llevaban comida suficiente y se ven totalmente bloqueados en un territorio totalmente hostil. Los soldados rusos que estaban acostumbrados a este tiempo logran así expulsar a los franceses de su territorio. No solamente esto, sino que un año después, en 1813, es derrotado en Leipzig en una batalla que tiene contra, nuevamente, Gran Bretaña, pero también contra Prusia, Rusia y Austria, que se alían a Gran Bretaña y logran derrotar a Napoleón. Y en este año también consiguen expulsar finalmente a Napoleón, bueno, ya a su hermano, el cual había puesto como rey, consiguen derrotarlo y expulsar a los franceses de España. Poco a poco, estos aliados van acercándose más y más hasta que llegan a París y Napoleón no tiene más remedio que abdicar el 6 de abril de 1814. En ese momento, ¿qué hacemos? ¿Lo ajusticiamos? ¿Lo metemos en la cárcel? Bueno, pues se decide llevarlo a la isla de Elba, exiliado. ¿Y qué hace Napoleón? Pues está ahí en la isla de Elba y de pronto se escapa y consigue volver a hacerse con el poder durante 100 días. En ese momento, a los 100 días, vamos a tener una nueva derrota de Napoleón en Waterloo, una de las batallas más famosas de la historia, y finalmente morirá exiliado, ahora sí, en la isla de Santa Elena, de donde no logró escapar. Ahí a la izquierda tenéis la imagen de la tumba de Napoleón en París, una tumba, pues sí, a la medida, no sé si del personaje, pero sí de las ínfulas que tenía y de su ego. Una vez que consiguen derrotar a Napoleón, los reyes de toda Europa dicen, esto no puede seguir así, no queremos otro Napoleón y tampoco queremos otra revolución francesa, así que tenemos que llevar a cabo una serie de políticas que nos aseguren en el poder. Pues toda esta serie de políticas, esta época, se va a conocer como la época de la Restauración. Una vuelta atrás. Se ha conseguido acabar con Napoleón, pero en vez de intentar avanzar, las potencias europeas lo que van a querer es volver al statu quo anterior, es decir, a la situación anterior a la Revolución Francesa, basándose en 3 elementos. Lo primero, legitimismo monárquico. Lo que opinan es que la paz solamente es posible si hay monarcas legítimos al frente. Y como en Francia no había monarca legítimo, se coloca como rey a Luis XVIII, que es el descendiente de Luis XVI, el rey ajusticiado en la Revolución Francesa. Así que, como veis, vuelta a la monarquía y a todo lo que suponía anteriormente el Estado monárquico absoluto. Lo segundo, responsabilidad internacional. Ya no se va a dejar al pobre rey que es expulsado de su trono sin más, no. Todas las grandes potencias se juntarán y si un monarca se ve amenazado por su pueblo, es decir, si hay una nueva revolución, estas potencias intervendrán. Esto funcionará, por ejemplo, en España, cuando haya una pequeña revolución por parte de Riego, consigan expulsar a nuestro odiado Fernando VII, bueno, pues llegará a 12.000 hijos de San Luis y nos lo volverán a colocar. Y por último, en tercer punto, un sistema de congresos. ¿Tenemos un problema internacional? Vale, pues lo resolveremos mediante reuniones de las grandes potencias. No es un gran sistema, pero bueno, ya es un avance para intentar solucionar
los problemas en vez de con guerras mediante la palabra y el diálogo. Ejemplo más típico de congreso, el de Viena. Tenemos en Austria a un ministro de Exteriores conocido llamado Metternich, que va a ser el encargado de organizar y presidir el Congreso de Viena. En este congreso lo que se va a hacer es remodelar el mapa de Europa buscando que la paz sea duradera, es decir, que todo el mundo esté contento. Desde luego no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es decidir ellos sobre todos. En vez de en una guerra, entonces lo que van a hacer es se juntan y dicen, bueno, pues nos dividimos los territorios, nos dividimos no sé qué tal, sin tener en cuenta a la gente que vivía en esos territorios. Así que, ¿qué es lo que hacen en el Congreso de Viena? Lo primero, Francia vuelve a las revoluciones, a las fronteras previas a la revolución. Francia había ampliado sus fronteras durante la época de la revolución y la época de Napoleón, pues no, se vuelve a lo anterior. Además, alrededor de Francia se van a crear una serie de pequeños estados que van a ser independientes y que van a hacer de tapón. ¿Por qué? Porque así los grandes egos de Francia y los grandes egos, por ejemplo, de Prusia o del Imperio Austrohúngaro no van a entrar en conflicto. Entre medias, tienen pequeños países que les hacen un poquito de frontera. Entonces, Francia vuelve a lo que era antes y el centro y norte de Europa es repartida entre Rusia, Austria y Prusia de forma equilibrada, pero sin tener en cuenta la gente que vive allí. Es decir, fijaos el problema tan grave que se forma. Se van a crear nuevos estados, se van a unir y separar naciones según las necesidades de las grandes potencias, pero no según las necesidades de la gente que vive en el lugar. Teniendo en cuenta que en este momento van a ir apareciendo, como veremos, las nacionalidades, es decir, la sensación y la idea de que toda persona que se sienta como un pueblo unido debe formar una nación unida, pues si no se tienen en cuenta esos sentimientos, vamos a tener serios problemas. Y además de esto, vamos a tener las alianzas antirrevolucionarias. Para asegurar que la restauración funciona, se van a crear una serie de alianzas entre los estados. La más conocida, la Santa Alianza. Rusia, Prusia y Austria se unen y buscan mantener el antiguo régimen y la idea de origen divino de la realeza. Es decir, volver a la idea de que el rey está ahí porque Dios lo quiere. Comprometiéndose a intervenir en el primer momento, en el momento en que aparezca cualquier pequeño movimiento revolucionario. Cogerán, irán a donde esté ese movimiento revolucionario y lo cortarán de raíz. Aparte de esta alianza, va a haber una otra alianza diferente llamada cuádruple alianza, que la forman nuevamente Rusia, Prusia y Austria, pero en esta vez junto con Reino Unido. Después se le unirá Francia, convirtiéndose también en la quíntuple alianza. Esta alianza va a tener un carácter meramente militar y lo que va a buscar es mantener a Francia con la monarquía, en este caso de Luis XVIII. Así que, como veis, lo que tenemos es que una vez que se consigue acabar con Napoleón, el miedo a perder su poder va a hacer que las grandes potencias se unan para intentar mantenerse, al menos durante un tiempo lo lograrán, mantenerse en el poder. Vale, pero no les va a servir, o por lo menos no va a servir para mantener la calma. ¿Por qué? Porque una vez que el germen de la Revolución Francesa ha prendido, van a ir surgiendo pequeñas oleadas revolucionarias. Van a ser las nuevas oleadas revolucionarias. ¿Por qué? Porque la gente que ha visto lo que se puede hacer en una revolución como la francesa no le gusta la vuelta al régimen anterior. Los burgueses se van a negar a volver a lo que había antes. Así que se van a producir una serie de revoluciones. Como podéis ver aquí, estos intentos van a producir una serie de revoluciones que se van a basar, lo primero, en la afirmación de los sentimientos nacionales. Es decir, tanto Napoleón como el Congreso de Viena han reorganizado todos los estados de Europa, pero no ha tenido en cuenta ni culturas, ni lenguas, ni sentimientos de pertenencia. En este momento, los nacionalismos no lo van a aceptar, de tal forma que algunos pueblos van a reivindicar su independencia, basándose en que tienen una cultura común o una lengua común o unos sentimientos de pertenencia diferentes al Estado al que les han incluido. Y lo segundo, una defensa del liberalismo. El liberalismo es una doctrina política, es decir, una serie de ideas políticas que lo que dicen es que el rey no puede tener un poder ilimitado, sino que debe limitarse mediante el uso de una constitución. Y esa constitución debe
eh, contener la idea de una soberanía nacional, es decir, que el poder emane del pueblo y una serie de libertades individuales. Lógico, teniendo en cuenta que estamos hablando de una serie de ideales basados en las necesidades de la burguesía. La burguesía necesita libertad para poder comerciar, así que el liberalismo es sin duda la ideología propia de la burguesía. Vale, pues ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener una serie de oleadas revolucionarias. La primera de ellas será entre los años 1820 y 1830. ¿Y dónde se inicia? Bueno, pues podríamos decir que se inicia en España. En esta época teníamos aquí que sufrir iba a decir al rey Fernando VII, uno de los peores reyes que ha habido. Bueno, pues va a surgir un personaje que es el comandante Riego, que se va a pronunciar en contra de él y va a lograr que se ponga en marcha una época de liberalismo, una época liberal en la que el rey deberá respetar la constitución que había sido sancionada en el año 1812, la constitución de Cádiz, la PEPA, la primera constitución de España. Una época estupenda, hasta que la Santa Alianza nos envía un ejército conocido como los 100.000 hijos de San Luis. Este ejército va a invadir España y va a reponer en el trono al rey con absolutismo. Así que el rey, por supuesto, llevará a cabo una serie de limpiezas posteriores para acabar con todos los revolucionarios. Aquí lo tenéis. Riego se pronuncia contra Fernando VII, él logra triunfar, el rey debe respetar la Constitución de 1812, pero la Santa Alianza nos envía un ejército y reponen el absolutismo. Un poco después, en 1821, los griegos se van a rebelar. ¿Contra quién? Contra el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es un imperio que tiene un montón de nacionalidades distintas. Es un imperio que lo que tiene en común lo que intenta poner en común es el Islam. Pero en Grecia no. En Grecia son ortodoxos, es decir, cristianos ortodoxos. En el año 1821 van a rebelarse. En esta rebelión luchará el artista Lord Byron, el poeta, y finalmente lograrán su independencia. Va a ser, digamos, el comienzo del fin del Imperio Otomano. Y va a haber una segunda oleada. Unos años después, en 1830, vamos a tener una nueva oleada revolucionaria, hija de esta primera y, bueno, pues nieta o bisnieta de esa revolución francesa y revoluciones americanas. En esta segunda oleada, Francia. Ya no está rey, ya no es rey Luis XVIII, sino que es Carlos X. Y Carlos X va a intentar gobernar de forma absoluta. Así que tenemos una nueva revolución en la cual derrocan a Carlos X, solo que en vez de decir no queremos monarquía, pues para evitar problemas lo que hacen es que le suceda Luis Felipe de Orleans, un personaje que ya durante la Revolución Francesa se había mostrado como liberal, es decir, como un apoyo, una persona que está de acuerdo con las ideas del liberalismo que hemos estudiado, que hemos hablado hace un momento. Así que Luis Felipe de Orleans coloca una monarquía liberal al principio. En esta segunda oleada, Bélgica, que había sido creada como uno de esos estados tapón junto a los Países Bajos, pues va a lograr su independencia de estos. Los Países Bajos, que es el actual, o lo que conocemos como Países Bajos u Holanda, bueno, pues Bélgica había sido unida a ellos y ahora se independiza. Y va a haber otra serie de revoluciones que van a fracasar. Por ejemplo, Polonia contra el Imperio Ruso acabará de una forma bastante sangrienta para los pobres polacos, y varias en los estados italianos, que serán un poquito el germen, el comienzo de lo que dentro de poco será la unificación italiana. Vale, revoluciones de 1820 y 1830. Un poco después, 18 años después. Bueno, hablamos de un poco, pero digamos que 18 años son unos cuantos añitos. Vamos a tener unas nuevas revoluciones, pero que no las englobamos en estas primeras porque van a ser un poquito diferentes. Estas revoluciones de 1848 van a tener un componente más democrático. ¿Por qué? Porque van a pedir el sufragio universal masculino. Hasta ahora el sufragio era masculino, es decir, las mujeres no podían votar, se necesitaba determinada edad, igual que ahora, aunque normalmente solía ser un poquito más, y ahí estaba la diferencia, solamente podían votar aquellos que tenían un determinado nivel de riqueza censitario, depende del censo, depende del dinero que tengas.
Con eso que se consigue solamente voten los ricos, con lo cual votan lo que a ellos les viene bien. Bueno, pues estas revoluciones en 1848 intentarán democratizar un poco el sistema de tal forma que pueda votar, digamos, no todo el mundo, porque no, son totalmente machistas, no pueden votar las mujeres, pero sí que por lo menos que voten todos los hombres, tengan riqueza o sean pobres. Van a afectar a muchísimos países, aquí en las de 1820-1830 unos pocos, en 1848 muchos más, pero prácticamente todas van a fracasar. Pero aunque fracasen, sí que conseguirán por lo menos alguna cosita, ¿vale? Y nuevamente van a comenzar en Francia. Bueno, pues Luis Felipe de Orleans, como había dicho, empieza con una monarquía liberal, pero poco a poco se irá convirtiendo cada vez en más y más conservador. Así que se derriba la monarquía y se proclama la república. Nuevamente, igual que durante la Revolución Francesa, que fue la primera república, pues ahora la segunda república. Y se va a elaborar una constitución. Va a haber unas elecciones y en ellas triunfa Luis Napoleón Bonaparte, descendiente de nuestro Napoleón Bonaparte, ¿vale? O sea, familiar de él. ¿Qué ocurrirá? Pues igual que hizo el otro Napoleón Bonaparte, cuando Luis Napoleón Bonaparte triunfa en las elecciones, acaba dando un golpe de Estado y se acabó la Segunda República. Comenzará el Segundo Imperio. Así que, como veis, nuevamente, una evolución y después una involución, una vuelta hacia atrás. Bueno, algunas cositas sí que se conseguirán, ¿vale? En estas de 1848, por ejemplo, en Francia, sí que, aunque esté el Segundo Imperio, sí que habrá un sistema de votaciones ya no censitario, un sistema de votaciones universal o por lo menos para todos los hombres. Pequeños avances, pero bueno, a base de esos pequeños avances se va avanzando. Vale, estas son las revoluciones. Hemos hablado de revoluciones liberales, ya las hemos visto. Ahora vamos a hablar de los nacionalismos, que es algo que sucede paralelamente y en muchas ocasiones alimentado por las revoluciones, vueltas atrás y demás, que son, como decimos, los nacionalismos. Nos vamos a centrar en dos, aunque va a haber algunos más. Muchos de ellos muchos de los nacionalismos que conocemos actualmente surgen en esta época. ¿Y de dónde nace? Pues de la idea de que el término nación, que hasta entonces era simplemente, pues bueno, tenía una connotación diferente, adquiere una dimensión política. Antes el término nación solamente tenía una connotación, digamos, más cultural. Ahora no. Ahora, lo que se pretende es que las fronteras no dependan de caprichos políticos, sino que se establezcan según diferencias de religión, de lengua, de etnia, de cultura. Hasta ahora no, hasta ahora pues acordaos, por ejemplo, de en el siglo XVI el Imperio Español, el Imperio de Felipe II, de Carlos I, tenía un montón de lenguas diferentes y llegaba a tener diferentes religiones también. No, ahora lo que se dice es que las fronteras deben basarse en esos criterios: religiones, lenguas, etnias, culturas, historia, etc. Y vamos a tener dos tipos de nacionalismo. Por un lado tenemos el nacionalismo disgregador. Buscan que los grandes imperios que abarcan un montón de nacionalidades diferentes se separen. Entonces, por ejemplo, el Imperio Romano va a perder a Grecia, como acabamos de estudiar. Dentro de poco empezará a perder más. Por ejemplo, perderá a Serbia, a Montenegro, a Bulgaria, a Albania. Así que, como veis, el Imperio Otomano se va a ir disgregando hasta prácticamente desaparecer. También sufrirá los embates de este tipo de nacionalismo el Imperio Austrohúngaro, pero aún aguantará por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado vamos a tener los unificadores, que son los que me voy a centrar un poquito más. Que lo que van a hacer es dar lugar a la integración de poblaciones que se consideran divididas, como Italia o Alemania. Nosotros conocemos ahora Italia y Alemania como dos países, como dos naciones, pero en esa época ya hemos estudiado que estaban separados en un montón de diversos estados. Bueno, pues ahora se va a dar un proceso en el cual se van a unificar. Vamos a ver cómo fue. Empezaremos por el caso de Italia, la unificación italiana. Como decíamos, la península italiana está dividida en un montón de estados, pero esos estados tienen una lengua común, que es el italiano, y una historia común, que es el Imperio Romano y toda la época posterior hasta que se empiezan a separar en la Edad Media. Eso pesaba mucho. Además, había algunos de esos estados que en este momento están bajo dominación extranjera, en concreto dominación austríaca, pero a pesar de eso van a tener siempre esa sensación, ese sentimiento de unidad, de formar una nación única. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que en uno de esos estados, que es el Piamonte, va a ser uno de los estados más importantes de la época, de los más ricos, de los más prósperos. Pues va a aparecer un personaje que es Cavour, que es uno de sus ministros,
y junto con el rey de Piamonte, del que hablaremos enseguida, empezarán a dar paso a la unificación italiana, junto a un revolucionario de la época que es Garibaldi, uno de esos personajes realmente curiosos que ayudó mediante la lucha armada a lo que políticamente buscaban otros personajes. ¿Cómo empieza todo? Bueno, pues nos plantamos en el año 1859, en el que Piamonte busca la ayuda de Francia para luchar contra alguien, ahora veremos contra quién, y a cambio les va a ceder una serie de territorios, los territorios de Niza y Saboya. Entonces Piamonte dice, vale, yo te cedo Niza y Saboya y a cambio tú me ayudas. ¿Contra quién? Bueno, pues derrotan a los austriacos. El imperio austriaco, recordáis que estaba formado por un montón de nacionalidades, bueno, pues ahora lo que consiguen entre ambos ejércitos es derrotarlos y consiguen que el reino de Piamonte se añada el territorio de la Lombardía. Piamonte va creciendo. Años 60-61, 1860-61, Garibaldi, ese revolucionario del que habíamos hablado, lanzó una expedición. Esa expedición era conocida como la de las camisas rojas. No confundir con las camisas negras, que son posteriores del siglo XX y son de la época del fascismo de Mussolini. No, aquí son las camisas rojas. Y lo que lograrán es apoderarse de Nápoles y Sicilia. Se formará el primer parlamento italiano que se va a reunir en la ciudad de Turín y proclamará como rey a Víctor Manuel II. Recordáis que habíamos dicho que íbamos a hablar del rey de Piamonte. Bueno, pues Víctor Manuel II, ahora primer rey de la Italia que se va a unificar. Unos años después, en 1866, Piamonte ayudará a Prusia nuevamente contra Austria. Y mediante ese apoyo van a lograr anexionarse los territorios de Venecia, que estaban en manos de Austria. Así que, como veis, el mapa italiano ya se va formando. ¿Qué queda? Bueno, pues quedan los estados pontificios. En esta época, los franceses, por diferentes cuestiones, se van a retirar de Roma, ya que estaban en guerra con Prusia y necesitaban reunir todos sus ejércitos. Bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que los franceses se retiran de Roma, Piamonte ocupa Roma y la declara como capital de Italia. Por supuesto, al Papa esto no le hace ni puñetera gracia. El Papa era, digamos, el jefe de los estados pontificios, así que no reconoce esa ocupación. No le quedará otro remedio. Vamos a tener ahora una época de bastantes problemas entre el Papa y el resto de Italia que no se solucionarán hasta los años 20-30 con la llegada del fascismo. Pero bueno, el caso es que ya tenemos una Italia unida. Italia ya se ha unido, ya la tenemos unida. ¿Qué va a pasar con Alemania? Vamos a verlo. Vale, ¿cuál es la situación inicial en Alemania? Los estados germánicos se habían agrupado en el Congreso de Viena en una confederación germánica. ¿Os acordáis que habíamos visto el Congreso de Viena? Bueno, pues una de las cosas que hicieron fue crear esa confederación germánica. En ella, Prusia, que es el estado más poderoso de ellos, organiza una unión aduanera, el Zollverein, entre todos los estados salvo uno, salvo Austria. Austria se quedará fuera. Si sabéis lo que es la unión aduanera, es decir, no hay fronteras, digamos, no hay que pagar para pasar mis productos de un estado a otro, pues eso lo que hace es fomentar el comercio entre los distintos estados. Es lo que ha hecho la Unión Europea. Bueno, pues el Zollverein que organiza Prusia logra esto. En el año 1848, el Parlamento se reúne y ofrece al rey de Prusia la corona de una Alemania unida, pero este la rechaza, todavía no es el momento. Y Guillermo I, con su ministro Bismarck, lo que va a hacer es utilizar la vía militar para acelerar la unificación y que así Guillermo I llega a ser el rey de una Alemania completamente unida, mediante la vía militar. Vamos a ver entonces cuál fue esa vía militar que intenta acelerar la unificación. Año 1864, ¿qué es lo que hacen? Prusia va a invadir dos ducados daneses que tienen una mayoría de población alemana. Nuevamente, población que se considera alemana, nacionalismo. Bueno, pues como podéis ver ahí detrás en la imagen, Schleswig y Holstein son invadidos y anexionados a Prusia. Un poco después, 1866-1869, entre esos años, Austria tiene el problema de la rebelión de sus estados italianos que acabamos de estudiar. Entonces, Prusia aprovecha y se anexiona una serie de territorios austriacos. Así que ya veis, Austria-Hungría,
por un lado le están comiendo los italianos por un lado, Francia por otro también, y ahora los prusianos aprovechan y se unen a la fiesta de todos contra Austria. Cuando ya tienen todo esto, lo que se hace es crear una confederación de la Alemania del Norte. Falta por unir los estados de la Alemania del Sur. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, pues en 1870-71, Prusia firma una alianza con estos estados germanos del sur que todavía no formaban parte de la Alemania unida. Pero Francia se opone, no quiere que una Alemania esté unida. Eso le haría mucho daño, sería una Alemania muy fuerte. De hecho, en cuanto Alemania se una, pues poco a poco, poco después, empezarán a surgir los problemas con Francia. Bueno, pues Bismarck lo que va a hacer es provocar una guerra con Francia. Vamos a solucionarlo por las bravas. Provocamos una guerra, derrotamos a Francia y problema resuelto. Pues exactamente así es lo que ocurre. Francia es derrotada y va a perder los territorios de Alsacia, aunque pone ahí Alsacia es un error, es Alsacia y con una A y una L antes de Sacia, Alsacia y Lorena. Dos territorios que van a traer mucha cola en los años posteriores con las Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Recordad estos nombres, Alsacia y Lorena, que se las van a traer. Finalmente, en el año 1871, termina la unificación y se proclama el Segundo Reich, es decir, el Segundo Imperio Alemán. ¿Y dónde? En Versalles. Han vencido a Francia y hay que ir. ¡Ay del vencido! ¡Ay del derrotado! En Versalles, Guillermo I será proclamado emperador de este Segundo Reich alemán. Bismarck gobernará el país y además lo hará muy bien, logrando un gran crecimiento tanto económico como militar. Bueno, pues este es el tema. Como veis, es un tema con mucha historia, con bastante complejidad, así que hay que estudiarlo bastante para el examen. Pero también podéis ver que es un tema impresionantemente intenso. Te pasan muchísimas cosas que van a ser la cuna de lo que vamos a ver dentro de poco en el siglo XX. Todos estos nacionalismos, todos estos problemas entre Alemania y Francia son básicamente esas pequeñas semillas que nos van a formar la historia de la Europa que conocemos y la Europa que se sufrió durante la primera mitad del siglo XX. Yo ahora ya me despido. Hasta el próximo vídeo, el próximo tema. Hasta luego.